también es un delito considerado un crimen de lesa humanidad, que se define como un delito de derecho internacional o que se comete como parte de un ataque generalizado. El delito de tortura en nuestro Código Orgánico Integral Penal se encuentra tipificado en el artículo 151, que nos dice: la persona que inflija o ordene infligir a otra persona grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psicológica, será sancionado con una pena de 7 a 10 años. O el servidor público que tenga competencia para evitar la comisión de la infracción de la tortura y omita hacerlo, tiene una sanción de 5 a 7 años. También tenemos que hablar sobre el delito de lesiones, delito de lesiones contemplado en el artículo 152. Aquí tenemos que tener en claro que mientras más grave es la lesión, mayor es la penalidad. Este tipo de pena considera aquellas lesiones que tardan incluso menos de 15 días en sanar, hasta aquellas que pueden dejar alguna secuela de carácter permanente. Se comprenden no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, quemaduras, sino toda alteración en la salud o cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano si estas afecciones son producto por una causa externa. Como les indiqué, la sanción para un tema de lesiones, esta varía de acuerdo al tipo de lesión. A mayor lesión, tenemos una mayor penalidad, como los que se estipulan en los diferentes numerales. Para citarles, les podemos nombrar el numeral 1, que nos dice: si produce en la víctima un daño o enfermedad o incapacidad de 4 a 8 días, será sancionada con una pena privativa de libertad de 30 a 60 días. El numeral 2, si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de 9 a 30 días, esta será sancionada con una pena privativa de libertad de 2 meses a 1 año, y así sucesivamente. Considerando que en estos casos de lesiones, en un ejemplo práctico, al momento que una persona es víctima de delito de lesiones, necesitamos tener una pericia, una colaboración, tal vez de un médico legista que nos diga que la incapacidad de esta persona es de unos 15, 30 días, y según esa prueba del médico legista vamos a poder encuadrar una sanción por el delito de lesiones. Tenemos en el artículo 153 el abandono de persona. La persona que abandone a personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o a quienes adolezcan de enfermedades catastróficas de alta complejidad, raras, huérfanas, colocándolas en situaciones de desamparo o pongan en peligro real su vida o integridad física, tiene una sanción de 1 a 3 años. Ha habido casos, por ejemplo, en los cuales se ha observado que personas adultas, por ejemplo, un adulto mayor, pese a que nuestra Constitución también los ampara o los señala como personas de atención prioritaria, son abandonados a su suerte por personas, por sus familiares, por sus hijos, o simplemente porque ya no tienen las capacidades económicas o necesarias suficientes para solventar su gasto, subsistencia, y a veces son abandonados a su suerte. Entonces ahí podríamos encuadrar este tipo penal. La intimidación. La persona que amenace o intimide a otra con causar daño, que constituya delito a ella o a su familia, a personas con las que esté íntimamente vinculado, siempre que por antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho. Por ejemplo, aquí hemos observado que en muchas ocasiones la intimidación se dan por diversos factores, a veces por deudas, por riñas familiares o por controversias de diferencias entre personas. Obviamente van hasta con groserías, a través de medios electrónicos, mensajes de insultos que van a causar daño a sus familiares,
a sus negocios y con el fin de causar algún tipo de temor a sus posibles víctimas. Bien, buenas tardes con todos. Continuando con el estudio de estos artículos, procedemos a analizar el artículo 154.1, el mismo que nos indica sobre la instigación al suicidio. Este artículo nos menciona lo siguiente: la persona que induzca o dirija mediante amenazas, consejos, órdenes concretas, retos, por medio de cualquier tipo de comunicación, sea esta verbal, física, digital o electrónica existente, a una persona a que se provoque daño a sí mismo o ponga fin a su vida, siempre que resulte demostrable que dicha influencia fue determinante en el resultado dañoso. Este delito será sancionado con una pena de 1 a 3 años. Por ejemplo, imaginemos que una persona le envía mensajes a su amigo a través de las redes sociales, diciéndole que su vida no tiene sentido, que la única forma de liberarse de sus problemas es quitarse la vida y que nadie lo echaría de menos. Además de eso, le manda mensajes constantes diciéndole que no tiene valor para continuar viviendo y que si no lo hace, no es lo suficientemente fuerte. Si esa persona, debido a esta presión emocional que emite la otra, decide suicidarse, la persona que le envió esos mensajes podría ser acusada de instigación al suicidio, bajo lo que establece el artículo 154.1, con una sanción de 1 a 3 años. Pero hay que considerar siempre y cuando que se pueda probar que su influencia fue determinante en la decisión de la víctima. El artículo 155 menciona sobre la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Se considera violencia toda acción que consista en maltrato, sea este físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Este delito tiene las sanciones establecidas con penas previstas aumentadas en 1/3 según la gravedad del caso, como lo vimos anteriormente, que están estipuladas en el artículo 152. Lo que busca este artículo es proteger a las víctimas dentro del ámbito familiar, creando una respuesta legal ante cualquier forma de maltrato, sin importar si la víctima es mujer, niño o adulto. Por ejemplo, un maltrato o una violencia psicológica, pues un hombre constantemente humilla a su pareja, diciéndole que nadie más la quiere, que es una inútil, que nunca conseguirá nada en la vida. Además de aquello, la controla absolutamente, diciéndole qué hacer, qué ropa ponerse o a quién puede ver. Esto es considerado claramente como un caso de violencia psicológica. A continuación, en el artículo 157 menciona específicamente sobre la violencia psicológica. La violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar será sancionado de 6 meses a 1 año. Otro ejemplo sería por mencionar la manipulación emocional que tiene un esposo constantemente hacia su pareja. Le dice que nadie más la quiere, que si lo deja su vida sería un desastre. También le hace sentir culpable por su apariencia, diciéndole que nadie la mira porque no se cuida, que anda desarreglada y que sus amigos y familiares realmente no la apoyan, que es una inútil y otras maneras despectivas de hacerle sentir mal a la pareja. Estos comentarios afectan gravemente la autoestima de la mujer, llevándole a sentirse emocionalmente dependiente y vulnerable. Este tipo de comportamiento podría ser considerado violencia psicológica según este artículo.
Además de aquello, si se produce en la víctima enfermedad o trastorno mental, la sanción será de 1 a 3 años. Para tener claro este apartado, podemos imaginar que una mujer sufre años de maltrato psicológico por parte de su pareja, quien constantemente le dice que no sirve, que es una carga y le insiste que nadie le va a querer. Con el tiempo, esta víctima comienza a desarrollar depresión grave, ansiedad crónica y siente una incapacidad de funcionar en su vida diaria, incluyendo su trabajo y sus relaciones sociales. Después de ser evaluada por un psicólogo, se le diagnostica trastorno depresivo mayor y un trastorno de ansiedad debido a los abusos sufridos durante años, lo que requiere de un tratamiento psicológico y medicación. En este caso, podemos ver que el agresor ha causado una enfermedad mental en la víctima, lo que implicaría la aplicación de una sanción de 1 a 3 años de prisión. Así también tenemos el siguiente artículo número 158 que menciona la violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Nos menciona que será sancionado con el máximo de las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuando se trate de niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Este artículo claramente establece que cuando la violencia sexual se comete contra grupos especialmente vulnerables, como los menores de edad, los adultos mayores y las personas con discapacidad, la sanción penal será la más grave. Es decir, se aplicará el máximo de las penas previstas para los delitos relacionados con la integridad sexual y reproductiva. El artículo 159 nos dice contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Aquí será sancionado de 15 a 30 días. La persona que agreda físicamente a la mujer o miembros del núcleo familiar por medio de puntapiés, bofetadas, empujones, de cualquier otro modo que signifique uso de la fuerza física sin causarle lesión, será sancionado con 5 a 10 días o trabajo comunitario de 60 a 120 horas y medidas de reparación integral. La persona que por cualquier medio profiera improperios, expresiones en descrédito o deshonra en contra de la mujer o miembros del núcleo familiar, en los casos en que nos constituya un delito, en el caso que no constituya un delito autónomo tipificado en el código, en este código será sancionado con 50 a 100 horas de trabajo comunitario y se dispondrá el tratamiento psicológico a la persona agresora y a las víctimas, así como medidas de reparación integral. Cuando hablamos de medidas de reparación integral, puede incluirse el pago de indemnizaciones, disculpas públicas u otras formas de compensación para la víctima. Bueno, luego hablaremos de los delitos contra la libertad, la definición en general de los delitos que afectan la capacidad de una persona para actuar libremente. En el Código Orgánico Integral Penal tenemos los delitos de secuestro, amenazas, privación de libertad y las penalidades para estos delitos que se aplicarán diferentes sanciones en función de la gravedad y el contexto. Estos delitos a continuación lo expondrá el siguiente doctor a cargo de la explicación. Gracias. Gracias, doctor Wilmer. Doctor Jimmy, continúe. Gracias, doctora Rodríguez, compañeros, compañera maestrante, compañeros participantes de este proceso de capacitación referente a la vinculación a la comunidad en materia de derecho, en materia de los derechos a la libertad y a la vida que tenemos
los seres humanos como un principio ius naturalista y un principio ius positivismo. Dentro de los fundamentos o dentro de los derechos fundamentales que tenemos los seres humanos, a partir de que nacemos libres, ¿verdad? Y que tenemos los mismos derechos. En este sentido, la doctrina ya señalada y la norma jurídica establecida dentro de la legislación ecuatoriana, así como también en instrumentos internacionales como el derecho, como los derechos humanos establecidos dentro de la Declaración del Hombre y el Ciudadano de 1789, la Carta de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿verdad? Esto circunscribe ¿Dónde te conectaste? como derecho positivo a que los delitos en contra del ser humano que tiene que ver con la vida y con la libertad estén plenamente sancionados desde el principio constitucional. La Constitución nuestra del 2008, en el primer inciso del artículo 1, establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Luego el artículo 66 de esta Constitución de la República del Ecuador establece el derecho a la libertad. Dentro de ese derecho a la libertad está el derecho de las personas, un sinnúmero de derechos de las personas, y dentro de ese derecho está el derecho a la vida, el derecho a la igualdad. Las normas supraconstitucional, como es el caso del Código Integral Penal, viene a establecer, dice, vamos a acabar pronto, la pena, el delito y la sanción. El doctor Aquellas Jimmy, personas dice, que hablando todo un día y no están en contra del derecho a la libertad y el derecho a la vida de los seres humanos. Entonces, la legislación ecuatoriana, específicamente establecida dentro de la Constitución de la República del Ecuador y dentro del Código Integral Penal, se circunscriben, compañeras y compañeros participantes en esta capacitación de vinculación a la comunidad desde la maestría de Derecho Penal realizada en esta importante universidad como es la UNEMI, ¿verdad? Nos permite socializar la responsabilidad que tenemos todos los ecuatorianos y ecuatorianos y los demás seres humanos que se encuentran dentro de este Estado, que tenemos la responsabilidad de cumplir la Constitución, la ley, ¿verdad? ¿Para qué? Para garantizar precisamente el derecho a la vida y el derecho a la libertad en la cual están todos los seres humanos, niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, tal como lo han establecido los demás compañeros disertadores, maestrantes de esta maestría. De manera que ahí, tanto en esta norma jurídica superior como es la Constitución de la República, en los tratados internacionales, que tenemos una serie de tratados internacionales que el Ecuador es parte, vamos a encontrar una serie de enunciados y de normas
jurídicas que nos permiten reivindicar y consolidar el respeto a la vida y a la libertad. Sí, señoras y señores, tenemos normativas jurídicas suficientes, pero es nuestra responsabilidad como abogados, como profesionales del derecho, orientar a la comunidad donde nos encontremos, ya sea de ejercicio profesional como abogado, o como fiscal, o como jueces, o como parte de una entidad, de cualquier entidad pública, garantizar el derecho a las personas. Y ese derecho a la persona, ¿verdad?, está el derecho a la libertad. No es verdad que cuando empieza el derecho del otro termina mi derecho. Mentira. Eso es una falacia, es una irresponsabilidad que nosotros tenemos que cortarla. El derecho de las personas nunca concluye. Se limitan en función de la responsabilidad del cumplimiento que tenemos que, o en función de las trastadas que cometamos, o del delito que se comete. Ahí desaparece, o se limita o se translimita. Entonces, una persona que tiene el derecho a la libertad, al libre tránsito, nace así, pero si comete un delito en contra de otra persona, asesinato, sicariato, como ya lo han manifestado, o otro tipo de delito en contra de la administración pública, el derecho a la libertad se va a limitar, pues. Señoras y señores, en función de la norma jurídica que sanciona a las personas que cometemos cualquier tipo de delito tipificado dentro del Código Integral Penal. En ello se concluye, ¿verdad?, y se circunscribe este derecho que tenemos los seres humanos desde que nacemos, el derecho a la igualdad, el derecho a la vida como derechos fundamentales, el derecho a la salud, ¿verdad? Y efectivamente, todos estos tratados internacionales, desde la declaración antes de la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración del Hombre y el Ciudadano de 1789, pues, que inspiró la Revolución Francesa con la fraternidad, la igualdad y la libertad. Luego viene la Declaración de los Derechos Humanos y que inspiran o se constituyen como fuente motivadora para la Constitución nuestra, ¿verdad?, que sobre todo tiene que ver, pues, con el principio constitucional de salvaguardar la libertad y el derecho a la igualdad y el buen vivir de todos los ecuatorianos y demás ciudadanos del mundo que se encuentren en este estado lindo como es el Ecuador. Señoras y señores, con aquello creo que hemos compartido durante este tiempo lo que significa la maestría del derecho penal referente al compromiso con la vinculación a la comunidad frente a lo que se constituyen los derechos de las personas en el Estado ecuatoriano. Muchas gracias por la atención, compañera doctora Sandra Torres. Continúe. Agradecerles a todos por la participación prestada, por el interés, por la ayuda, que prácticamente la ayuda es mutua. Nosotros impartimos el conocimiento y ustedes también se nutren del mismo. Agradecer a los doctores, al doctor Jimmy, al doctor Wilmer, al doctor Giovanni, al doctor Freddy, la doctora Anita por su predisposición.
Estamos a segundos de finalizar la capacitación. De mi parte, les quedo muy agradecida y espero que esta capacitación les sea de gran importancia para su vida, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias.